Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas utilizadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a ver el coeficiente de determinación R cuadrado, una herramienta muy útil para comparar modelos. Recuerden seguirnos en la cuenta de Instagram joseotrpg 1995 y @vivors.web. Así que vamos allá. Vamos a conocer qué es el coeficiente de determinación R cuadrado. Es simplemente un coeficiente que toma valores de 0 a 1 y nos permite conocer cuál es el modelo estadístico lineal que se ajusta mejor a nuestra base de datos. En otras palabras, es una herramienta que se utiliza para comparar modelos, ya que explica la variación en Y dado la variable X, es decir, explica la variación de la variable dependiente en función de la variable independiente o independiente si es un modelo con múltiples variables independientes. Aquí vamos a examinar la fórmula, es simplemente un cociente, aquí lo vemos, un cociente entre la suma de cuadrados del modelo y la suma de cuadrados total. Aquí podemos ver que el R cuadrado es simplemente en el numerador va la suma de cuadrados del modelo de la regresión y en el denominador la suma de cuadrados total de los datos, ¿no? Aquí se hace una gimnasia algebraica y llegamos a esta fórmula final. Esta es en la parte matemática, pero ya sabemos que hay software que me permite calcular el R cuadrado directamente. Y también hay que conocer que mientras más elevado sea el R cuadrado, mejor es el ajuste. Es decir, que si tenemos R cuadrados mayores a 0.8 o si lo vemos en porcentaje 80%, tenemos más ajuste del modelo. Y es decir, que nuestro modelo sirve mucho para estimar o predecir los datos de la variable dependiente. También tenemos un R cuadrado ajustado, aunque en este video no lo vamos a desarrollar, es bueno decirlo, ya que los valores del R cuadrado convencional tienden a aumentarse cuando incluimos más parámetros en el modelo. Entonces el R cuadrado ajustado penaliza la ingresión de parámetros en el modelo para tener una determinación del ajuste más justa, ¿no? En este video no lo vamos a ver, pero es bueno que lo tengan presente. Aquí tenemos la fórmula y seguramente lo vamos a ver en otros videos. Aquí vamos a hablar del R cuadrado tradicional. Bueno, recordemos que un análisis de regresión es simplemente una metodología estadística que nos permite predecir los valores de una variable dependiente en función de una o varias variables independientes. Lo que vemos en pantalla es una regresión simple, donde tenemos esta letra Y, que es la variable respuesta, un intersecto A, que es un coeficiente de regresión para el intersecto, esta X es la variable independiente o regresora, B es un coeficiente de regresión, pero este es la de la pendiente, y E es un error residual, ¿no? Aquí tenemos la fórmula para estimar A y para estimar B. En este caso, A es la media de la variable dependiente menos la media de la variable regresora por el coeficiente de regresión B, y B es un cociente entre la suma de productos de XY y la suma de cuadrados de la variable regresora, ¿no? Entonces simplemente tenemos estas fórmulas que nos dan lugar a un modelo de regresión. Aquí ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos dos variables. Esto es en gallinas, donde tenemos aquí la proteína y aquí tenemos la producción de huevos de esas gallinas. Entonces nuestro modelo sería el siguiente: los huevos como variable dependiente es igual al intersecto A por la variable regresora proteína multiplicado por el coeficiente de regresión beta más un error residual. Entonces vamos a ver qué tanto se ajustan estos datos bajo este modelo. En este caso, un simple modelo de regresión simple, por así decirlo. Obviamente, estos son pocos datos, pero en la práctica tenemos que utilizar más data. Bueno, como necesitamos la suma de cuadrados para el R cuadrado y para calcular los coeficientes de regresión, aquí tenemos el cálculo al cuadrado de la variable regresora, el cálculo de los cuadrados de la variable dependiente y el producto de X y Y, que es la multiplicación de X y Y. Aquí tenemos la suma de esos productos, ¿no?, que lo vamos a utilizar. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados de la variable dependiente. Simplemente aquí tenemos la fórmula, suma de todos los datos de la variable dependiente al cuadrado menos este factor de corrección, que vendríamos viéndolo aquí. La suma de todos los datos de la variable dependiente
al cuadrado, que en este caso sería la producción de huevos, menos este factor de corrección, que el numerador tiene la suma de los datos y esa suma al cuadrado entre el número de observaciones y nos da este valor. Luego tendríamos que calcular la media de la variable regresora, que en este caso es proteína, la media de la variable dependiente, que en este caso es la producción de huevo, y tenemos estos dos valores. Este valor lo acabamos de calcular y este sería el mismo procedimiento, pero para la variable regresora, es decir, esta es la suma de cuadrados de la variable proteína, que nos da este valor, y por último la suma de los productos, que la calculamos como la suma de cada producto menos este factor de corrección, que es la suma de los datos de la variable regresora más la suma de los datos de la variable dependiente multiplicada, y eso se divide entre el número de datos y eso me da este valor. Bueno, ahora tenemos que calcular los coeficientes de regresión. Primero beta o B, que es un cociente entre la suma de productos y la suma de cuadrados de la variable independiente o regresora. Es decir, esto sobre esto y me da este valor. Luego este valor lo añado aquí en esta B en la fórmula de A del intersecto y digo la media de la variable dependiente, que es la producción de huevos, menos la media de la variable independiente, que en este caso es la proteína, multiplicado por el coeficiente, me da este valor. Y por lo tanto mi modelo queda que la producción de huevos igual al intersecto, que tiene este valor, más el coeficiente de la pendiente, que es este valor, multiplicado por un valor de la proteína. Aquí tenemos un diagrama de dispersión. Aquí obviamente tenemos 4 datos y vemos que esto tiene una tendencia positiva hacia arriba. Es decir, cuando se incrementa una variable se debe incrementar la otra. Bueno, ahora calculemos la suma de cuadrados de la regresión o del modelo. Y para eso tengo que calcular las predicciones de huevo usando mi modelo. ¿Ves? Usando este modelo calculo cuántos huevos hay en función de todos los valores que tengo en proteínas, 20, 25, 15 y 23. Y aquí los tengo y los utilizo para calcular la suma de cuadrados de regresión como una diferencia entre cada valor de predicho o del predictor, que son este y este, menos la media, que esta media es la media de la producción de huevo, es decir, la predicción menos la media de la producción de huevo al cuadrado. Luego la otra predicción menos la media de la producción de huevo al cuadrado, y así lo hago hasta llegar a este valor y me da la suma de cuadrado de la regresión. Luego tomo esta suma de cuadrado de la regresión, y, que es esta que está aquí, y la divido entre la suma de cuadrados de la producción de huevo y me da este coeficiente R cuadrado, que en este caso es 85.7%, que es un R cuadrado muy alto, es decir que mucho de la variación de la producción de huevo lo explica la proteína. Ahora, en un modelo de regresión simple también tenemos otras maneras de calcular el coeficiente de determinación R cuadrado usando el coeficiente de correlación de Pearson. Sabemos que el coeficiente de correlación de Pearson es un cociente entre la suma de productos, que es esto que está aquí, entre el producto de la raíz cuadrada de la suma de cuadrados para ambas variables, es decir, independiente o regresora y dependiente. Como todos estos valores ya están calculados, los meto aquí y tengo el coeficiente de correlación, que sabemos que este coeficiente de correlación lo que mide es la relación entre ambas variables. Y tenemos un 92.6%, una correlación muy alta. Bueno, este coeficiente lo elevo al cuadrado, que es esto que está aquí, y me va a dar este valor, que es el valor del R cuadrado, idéntico a lo que calculé usando el método convencional. Entonces, en ambos procedimientos, en estos modelos de regresión simple, da el mismo resultado. Obviamente hay software estadísticos que lo calculan, pero eso lo dejamos para otro video. ¿Qué queremos decir? Que ambas variables, producción de huevo y proteína, tienen alta correlación y mucho de la varianza de la producción, por lo tanto, la explica la proteína, y por lo tanto, este modelo es bueno para predecir. Muchas gracias. Recuerden suscribirse a este canal de estadística para adultos, darle like y seguirnos en las cuentas de Instagram vivo.huerta y José JRPG. Hasta la próxima y saludos.